Hola, bienvenidos a este espacio de la UNED y Mediterráneo Televisión dedicado a la historia del arte medieval. Como saben, nuestra intención durante el conjunto de los 10 programas que estamos realizando es hacer un recorrido por las principales manifestaciones artísticas de la Europa bajomedieval, poniendo el acento sobre los procesos de recepción de los diferentes estilos artísticos en el ámbito de los reinos peninsulares, especialmente en Castilla y en la Corona de Aragón. De acuerdo a los presupuestos teóricos de la asignatura Historia del Arte de la Baja Edad Media, del grado de Historia del Arte de la UNED. Este planteamiento ha condicionado de forma inevitable los contenidos expuestos, que se han centrado hasta hoy en la génesis y el desarrollo del estilo gótico en todas sus manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. Pero como saben, en la península ibérica coexistieron hasta 3 culturas durante la Edad Media, de manera que todas ellas desarrollaron plenamente su propia personalidad artística, directamente vinculada a su propia identidad cultural, un fenómeno que identifica y singulariza la Edad Media hispánica respecto del resto de nuestros vecinos europeos. Por ello, desde hoy y hasta la finalización de este ciclo de programas, vamos a dedicar nuestro tiempo a hacer una breve recensión sobre el arte hispano-musulmán, llevado a cabo desde finales del siglo XI hasta el fin de la presencia islámica organizada en la península en 1492, así como también a una forma muy particular y plenamente autóctona de entender la producción artística en los reinos hispánicos, el arte mudéjar. La presencia en la península de tropas almorávides, llegadas desde el estado que esta dinastía había conseguido unificar en el occidente de África, significó un freno relativo al proceso de conquista cristiana de los territorios andalusíes desde los años finales del siglo XI. Por otra parte, la dinastía almorávide, que había adoptado una versión rigorista del Islam suní, redujo bajo su mando a la mayor parte de reinos de taifas surgidos tras la desintegración del califato cordobés, lo que representó, al igual que ocurriría poco tiempo después con la dinastía almohade, la unificación bajo una sola dirección de todas las capacidades existentes en el área islámica de la península. Esta situación afectó directamente al arte, que aunque no fue especialmente novedoso con los almorávides, sí que presenta ciertos elementos comunes en todo el ámbito islámico de la península, como el uso de arcos de herradura apuntada y lobulados, bóvedas de mocárabes, de gallones y también nervadas, como la que podemos ver en esta imagen, que se encuentra en la mezquita de Tremecén, en Argelia. De este periodo data una de las aportaciones almorávides más conocidas y que constituye un elemento definitorio del arte islámico, la sebka, un motivo decorativo compuesto por el entrelazado de arcos formando una red de rombos, como podemos observar en esta imagen, que pertenece a la Giralda de Sevilla, una obra posterior que heredó motivos decorativos de origen almorávide. Otra faceta ligada a la ornamentación fue la marquetería en madera, con incrustaciones de marfil o piedras preciosas, y la producción de tejidos, en los que ya no existió ninguna representación figurativa de animales y que con los almorávides se decoraron con la tradicional figuración geométrica y epigráfica de acuerdo a las disposiciones religiosas. Hacia 1148, el dominio almorávide se derrumba en Al-Ándalus y desde entonces comienza a ocupar su lugar otra dinastía, esta vez procedente del norte del Magreb, los almohades, quienes repetirán el ciclo de expansión y reflujo que ya habían realizado anteriormente los almorávides. La capital de los nuevos gobernantes será Sevilla, lo que se tradujo en la construcción de obras como la mezquita, comenzada en 1172, de la que actualmente solo conservamos el minarete, la giralda, y que tuvo una disposición similar a otras existentes en el norte de África, con las naves perpendiculares al muro de la quibla, que indica la dirección de la oración. Similar paralelismo respecto de otros minaretes magrebíes presenta la giralda con su característica estructura de 2 cuerpos, uno dentro del otro, con una rampa de acceso central entre ambos. La dinastía almohade prestó especial atención a la arquitectura y particularmente a su utilidad militar,
al ser muy tangible, la presión feudal cristiana durante su periodo de dominio en Al-Ándalus. La fortificación de Sevilla comprendió la edificación de diversas torres. Una de ellas, la Torre del Oro, se conserva en la actualidad. Su utilidad residió en la necesidad de cerrar el Guadalquivir a la navegación en momentos de peligro, lo que se conseguía mediante otra torre gemela en la orilla opuesta del río y situando una cadena tensada entre ambas cuando se deseaba proteger el acceso fluvial a la ciudad. Estructuralmente presenta cierta similitud con los minaretes, al estar proyectada uniendo dos torres, una dentro de la otra, y entre ambas la rampa de acceso. La novedad estriba en la planta dodecagonal del cuerpo externo y hexagonal en el interno, constituyendo una nueva tipología, la denominada torre albarrana. En lo decorativo, los almohades utilizaron un repertorio de motivos heredados, difundiendo algunos de ellos con profusión, como ocurrió con la sepca, los arcos festoneados y lobulados, o el motivo de dos ventanas con celosías de estuco sobre los accesos a los edificios, como se hizo en el Alcázar de Sevilla y que también tuvo un gran predicamento en la Granada nazarí. Precisamente vamos a dedicar el tiempo restante a las manifestaciones artísticas de la dinastía nazarí, que representa el último periodo del arte hispano-musulmán, como saben, un arte realizado básicamente a través de la iniciativa de los diversos monarcas que reinaron en Granada antes de la definitiva conquista cristiana de 1492. Si Sevilla fue la capital almohade, la ciudad de Granada será el último centro político y artístico del Islam peninsular, desarrollándose, contrariamente a lo que se podría esperar, un gran despliegue constructivo ligado a edificaciones militares y palaciegas, tal y como hoy en día podemos observar en el complejo de la Alhambra. Una fortaleza con funciones administrativas y políticas, además de residencia del poder. La amplia funcionalidad con la que se proyectó en sucesivas etapas la Alhambra la dotó de todo tipo de edificios, desde mediados del siglo XIII. Los sucesivos reyes fueron añadiendo estancias, salas y jardines, y a la vez destruyendo o cambiando de uso las realizadas por sus antecesores. Además, desde el siglo XVI se realizaron intervenciones en clave occidental, como el Palacio de Carlos V de Machuca, por lo que es ciertamente compleja la interpretación del conjunto que hoy en día se conserva. La Alhambra se encuentra defendida por 23 torres, murallas de barro apisonado y dispone de 4 puertas de acceso. Los materiales son los típicos de la arquitectura islámica, mampostería, ladrillo y tapial, aunque las partes destinadas a residencias o representación del poder político se ornamentaron con gran riqueza con mármol y alicatados, además de cubrirse los muros con los tradicionales motivos epigráficos geométricos y con ataurique o decoración vegetal, tal y como podemos observar en esta imagen, en la que también se aprecian los característicos alicatados que aún hoy en día siguen siendo usados en los zócalos de las paredes en la arquitectura tradicional de amplias zonas de España. Se codificó un tipo específico de columna en mármol de fuste cilíndrico con base ática y capitel de 2 cuerpos sobre collarines anulares, que es característico de la arquitectura nazarí y quizá uno de sus elementos más difundidos. El conjunto de la Alhambra se construyó adaptándolo en sus diversas partes a los desniveles de la colina donde se encuentra enclavada. Se divide básicamente en 3 grandes partes: la alcazaba o fortaleza, el recinto palatino y la medina o ciudad, donde se alojaron y vivieron los funcionarios de la corte y los artesanos que trabajaron para la misma. Esta división implicó la existencia de puertas interiores que regularon el acceso de una a otra parte del complejo. El recinto palatino, donde residía el rey y sus familiares y donde se desarrollaban las ceremonias de representación del Estado granadino, se conoce también como la Casa Real Vieja, para diferenciarla del palacio que Carlos V mandó edificar, que es la Casa Real Nueva. En esta Casa Real Vieja se conserva el Palacio de Comares, datado en el siglo XIV, del que aquí vemos su famoso acceso principal de 2 puertas. La derecha conducía a las estancias privadas y la izquierda
a los espacios para actos oficiales, con el motivo de las ventanas de origen almohade que hemos comentado anteriormente en la parte superior. Se trata de una fachada estructuralmente sobria, muy geométrica, pero que, como corresponde a un palacio, se decoró profusamente mediante los elementos tradicionales islámicos. También en la Casa Real Vieja se encuentra el Palacio de los Leones, datado en el mismo siglo que el de Comares, el XIV, y organizado en torno a un patio crucero dividido en 4 partes, simbolizando el paraíso, regado por 4 ríos, el Oxus, el Indo, el Tigris y el Éufrates, que se encuentran representados por los canales que parten de la fuente principal. Se trata de una tipología de patio de la que existe un ejemplo previo en el Castillarejo de Monteagudo en Murcia, y que difiere de la linealidad del patio de los Arrayanes, que aquí vemos. Vamos a ver si aparece el patio de los Arrayanes, efectivamente integrado en el Palacio de Comares, en el que el espacio se organiza a ambos lados de un eje monoaxial que cumple la idéntica función, la de separar espacios de habitación dentro de un mismo complejo. Dentro del numeroso conjunto de cámaras y habitaciones que el Palacio de la Alhambra o que el complejo de la Alhambra contiene, y que por razones lógicas de tiempo no vamos a enumerar de forma pormenorizada, existen numerosas pruebas de la intervención de diversos grupos de oficios que colaboraron en las decoraciones de estas estancias, que fueron objeto de la atención no solo de los maestros de obras, sino también de tallistas, carpinteros de taracea y ceramistas. En la Sala de la Barca, o de la Baraca, que da acceso al Salón de Embajadores en el conjunto de Comares, se instaló, como podemos ver en esta imagen, una techumbre de madera semicilíndrica con extremos en cuarto de esfera, que muestra el altísimo nivel de perfección en los trabajos en madera de los artesanos nazaríes del siglo XIV, tal y como también se puede apreciar en el contiguo Salón de Embajadores, que contiene otro ejemplo de similar factura. Tanto en Comares como en el Palacio de los Leones existen numerosas salas y espacios que fueron proyectados y decorados con soluciones lujosas, destinadas bien a ennoblecer la vida cotidiana de la familia real, bien a impactar a las jerarquías inferiores del Estado nazarí o a los visitantes extranjeros a palacio. Entre estas decoraciones, en estas áreas, resulta especialmente significativa la de la Sala de los Reyes del Palacio de los Leones, una cámara destinada a los banquetes con los que se agasajaba a dignatarios y embajadores, donde entre exuberantes decoraciones de mocárabes se realizaron pinturas, que vemos aquí en detalle, representando a figuras humanas, algo inusual en el arte islámico. Concretamente son los sultanes de la dinastía nazarí. Además de los palacios de la Alhambra, los reyes nazaríes construyeron también fincas de recreo. La mejor conservada actualmente es el Generalife, fuera de las murallas y datado a finales del siglo XIII o principios del XIV. Se trata de complejos en los que la jardinería islámica, bien representada por otra parte en la Alhambra, cobra un especial protagonismo al materializarse el ideal islámico de jardín y huertos, donde el agua fluye por cada terraza, creando una representación del paraíso islámico en la tierra. De esta manera se construyeron patios como el del Ciprés, de la Sultana, o accesos como la Escalera del Agua, donde las acequias y canales que alimentaba el mismo sistema que abastecía a la Alhambra recreaban jardines umbrosos, densos y húmedos, justamente el tipo de espacio natural o ecológico menos frecuente en los territorios islámicos de origen. En estos complejos, la superficie destinada a la vegetación era netamente superior a la que ocupaban los edificios, al contrario de lo que ocurría en la Alhambra, mucho más densa desde el punto de vista urbanístico. En el Generalife se construyó un patio monoaxial principal, el de la acequia, que ahora vemos, y que distribuyó las estancias del complejo ornamentadas con mocárabes, con las típicas yeserías, los zócalos alicatados y con los artesonados de madera en los techos. Para hacer más lujosa y noble la vida cotidiana de las clases dirigentes nazaríes y también como producción artesana de prestigio para la exportación, se realizaron valiosos muebles, textiles, cerámicas y objetos de metalistería en el contexto de la Alhambra.
Las cerámicas de reflejo metálico y la loza dorada fueron llevadas a su máxima perfección por los artesanos granadinos, quienes, entre otros tipos de piezas, desarrollaron la tipología conocida como jarrones de la Alhambra, que aquí vemos. Son elementos ornamentales de gran tamaño que tienen su antecedente en los jarrones de almacenamiento de cereales o de aceite, que en este caso crecen en tamaño y adoptan decoraciones espectaculares que constituyeron su razón de ser. Igualmente ocurrió con los textiles, ya que, partiendo de la tradición de los tiraces islámicos anteriores, se desarrolló en gran medida la producción de tejidos de lujo en seda, muy codiciados en su tiempo, hasta el punto de continuarse produciendo en Granada tras la conquista cristiana de 1492, a instancias de la propia monarquía de los Reyes Católicos. También los metales fueron objeto de la atención de los artesanos granadinos, quienes realizaron lámparas y otros objetos en bronce fundido y cincelado, a lo que habría que añadir la producción de armas de lujo como elementos diferenciadores para su portador. En cualquier caso, el final de la presencia organizada del Islam en la península no representó ni mucho menos el abandono de una estética que, con variaciones, se había mantenido desde siglos atrás. En el próximo programa vamos a tener ocasión de realizar una aproximación al estilo mudéjar, una realidad autónoma dentro del arte de los reinos cristianos bajomedievales, que tuvo una estrecha relación con las técnicas islámicas de producción artística. Muchas gracias y hasta entonces. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.